Buenas noches. Primero que nada quiero agradecer la invitación, tanto de parte del Colegio de Médicos como de parte de la Asociación de Pacientes, de la Asociación de Pacientes Hepáticos. Gracias, doctora Vélez. Pues el día de hoy quiero enfocar un tema desde el punto de vista nutricional. Sé que pues el público son médicos y pacientes, entonces voy a tratar en cuanto a terminología de pues simplificarlo, ¿verdad? Para que pues tengamos el mismo idioma. Si en caso tuvieran duda en el Inter, pues pueden preguntar. Según tengo entendido, tengo 1 hora, entonces podríamos irlo enfocando. Básicamente la conferencia les voy a más o menos a hablar. Voy a hablar, bueno, de conceptos generales de las funciones del hígado para que vayamos entrando en tema. Luego, un poco de lo que es la fisiología de la enfermedad del hígado graso. Actualmente, pues hay unas nuevas guías en cuanto a la clasificación, la terminología. Y posteriormente me voy a enfocar a la parte de nutrición. Entonces, ese sería más o menos el concepto. Bueno, es importante saber que el hígado es un órgano metabólico muy importante en el organismo. Tiene más de 500 funciones. Aquí están pues resumidas algunas de ellas, que definitivamente una de las más importantes es la desintoxicación de la sangre, ¿verdad? Eso lo hace por medio de varias formas. Utiliza la fagocitosis. Hay una también en cuanto a la liberación, por ejemplo, de la urea, del ácido úrico y otras moléculas de excreción a nivel de la bilis. Entonces es importante para desintoxicar el cuerpo. También en cuanto al metabolismo de los carbohidratos. En realidad el hígado es un órgano de reserva muy importante de la energía. Digamos, toda la glucosa que nosotros, de todos los alimentos que comemos, frutas, verduras, proteínas, todo, se va a almacenar en forma de energía a nivel hepático y a nivel muscular. Entonces es un órgano importantísimo en la reserva de energía, que es lo que estamos mencionando acá. Perdón, que toda la glucosa de la sangre se va en forma de glucógeno a nivel hepático, y también es un órgano de reserva en cuanto también a la producción de reservas a nivel de grasa. Metabolismo de los lípidos, sintetiza los triglicéridos, el colesterol. Es importante también en la excreción del colesterol en la bilis. Y cuando nosotros, digamos, consumimos demasiados alimentos altos en grasa, por eso vamos a ver más adelante que es importante balancear la alimentación del paciente, porque si consumimos solamente, digamos, la mayor parte de fuentes de la dieta, sea alta en grasa, el producto final son los cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos se producen a partir de los ácidos grasos y en un momento determinado se vuelven tóxicos. Vamos a tener otra segunda intervención que es ya mucho más específica en cuanto a cirrosis y encefalopatía. Entonces, por eso es de que no voy a hablar mucho en general de temas específicos al final de la nutrición, porque vamos a enfocarlo en la siguiente conferencia. Bueno, una cosa muy importante es la síntesis de proteínas. Recuérdense que las proteínas tienen muchas funciones específicas, son importantísimas. Por ejemplo, el hígado produce la albúmina, sintetiza las proteínas de transporte y produce también factores de coagulación. Entonces, he aquí que cuando ya tenemos un paciente avanzado, tenemos problemas de que pierde masa muscular, se empieza a dematizar, o sea, empieza a retener líquidos por la falta de albúmina. ¿Por qué? Porque el hígado no tiene esa capacidad de producción de albúmina. Entonces, es un dato muy importante en cuanto a esto. Los factores de coagulación, ven que siempre los tiempos de coagulación se pueden alterar. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de la producción de los mismos. Y la secreción de la bilis, que ya habíamos platicado. Bueno, otros datos importantes también es en cuanto a los tipos. Aquí está pues ya resumido todo lo que yo les había mencionado, que básicamente, por ejemplo, la producción de la bilis es necesaria para la digestión de los alimentos. El metabolismo de los carbohidratos lo enfocamos para producir, digamos, cuando ya está la reserva a nivel hepático y a nivel muscular de glucógeno, y en casos el cuerpo necesita, digamos, sacar otra vez esa fuente energética en forma de glucosa, el hígado lo vuelve a procesar, o sea que almacena y da otra vez la glucosa necesaria
La síntesis de colesterol, producción de triglicéridos, ¿verdad? La albúmina, la lipoproteína, la síntesis también de factores de coagulación, que son bastantes como podemos ver acá, y neutraliza también las toxinas. Recuérdense que también los fármacos en un momento determinado pueden producir cierta toxicidad a nivel hepático que el hígado se encarga de depurar. Y el amonio, ¿verdad? Que es un dato importante en cuanto a la depuración del amonio para que en un momento determinado no se vuelva tóxico. Entonces, la estetosis hepática en realidad es una alteración relativamente benigna. Si la tomamos en las primeras etapas, que solamente sería una estetosis, puede ser en un momento determinado reversible, como vamos a ver más adelante. Pero, bueno, ¿esto qué conduce? A una inflamación crónica. Si no la tratamos, si no nos damos cuenta, esta simple acumulación de grasa puede en un momento determinado convertirse a un proceso inflamatorio crónico que se puede convertir a una hepatitis que progresa a cirrosis e incluso a cáncer. No se mira mucho acá, pero podemos ver aquí las vías, ¿verdad? Tanto estructurales como histológicas de los cambios que puede haber poco a poco de daño en el hígado. Aquí pues para que ustedes vean, ¿verdad? Solamente una esteatosis, posteriormente el proceso inflamatorio, una cirrosis posteriormente desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista histológico, que esto pues ya el patólogo lo va a determinar. Me quiero enfocar aquí, esta es una de las últimas guías de las clínicas del estudio del hígado, la europea, ¿verdad? Y el estudio de la obesidad, del Journal de Patología, es reciente, del 2016. Entonces, mucho de lo que vamos a ver más adelante está enfocado en estas últimas guías. Entonces, en general, la enfermedad del hígado, básicamente la estetosis se caracteriza por una acumulación de grasa hepática y se asocia también a la resistencia a la insulina. Se define por la presencia de esteatosis en más o menos en más del 5% de los hepatocitos. Entonces, es la enfermedad por hígado graso no alcohólica, ¿verdad? Entonces, esta definición la vamos a considerar así, ¿verdad? Cuando ustedes vean acá esto, es enfermedad por hígado graso no alcohólica, ¿ok? Cuando vean esa terminología. Bueno, entonces esta enfermedad no alcohólica incluye dos trastornos anatomopatológicos diferentes que es importante mencionarlos, lo que es solamente el hígado graso no alcohólico o que en un momento determinado se puede convertir en una hepatitis no alcohólica, ¿verdad? Entonces, esto definitivamente abarca ya otro problema que forma también no solamente proceso inflamatorio, sino que puede convertirse, como vimos, en una fibrosis, en una cirrosis y en un carcinoma posteriormente. Entonces, este diagnóstico, el diagnóstico puede ser no necesariamente pues por consumo de alcohol, pero en un momento determinado puede también darse por el consumo de alcohol, ¿verdad? En varones y en mujeres, si está arriba de lo indicado, pues también puede requerir un diagnóstico como tal. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Entonces, la enfermedad del hígado, una esteatosis pura, por ejemplo, una esteatosis o una inflamación del óvulo. La enfermedad recurrente más frecuente es la enfermedad por hígado graso alcohólico, y una enfermedad por hígado graso inducido por fármacos o enfermedad del hígado graso asociado al virus, sobre todo la hepatitis C, que es uno de los más frecuentes que se ha visto que puede producir este tipo de patología. Puede ser una inicial, puede ser en una etapa de fibrosa y posteriormente puede convertirse en cirrosis o en carcinoma hepatocelular. Otras patologías también asociadas es la hemocrematosis, la hepatitis autoinmune, la enfermedad celíaca, Wilson, todas estas enfermedades que ustedes pueden ver acá también pueden, son también causantes de la enfermedad hepática del hígado graso no alcohólico. Bueno, cuando se hace una revisión completa de la literatura y varios artículos, como se recuerdan ustedes, yo mencioné que una de las causas primarias que la literatura está enfocando actualmente es la resistencia a la insulina, está asociado mucho a lo que es sobrepeso y obesidad.
Entonces, la clasificación anterior que ustedes pueden ver también relacionó que puede ser primaria y se está asociando también a factores de riesgo metabólico o lo que es actualmente síndrome metabólico. ¿Cómo lo podemos, digamos, diagnosticar en clínica? Es muy fácil, si el paciente llega, lo evaluamos clínicamente y las medidas antropométricas son importantes. Si tenemos un perímetro de cintura mayor de 90 en varones y mayor de 80 en mujeres, ¿verdad? Una presión arterial en 130-85, una glucosa en ayunas arriba de 100, o triglicéridos mayor de 150, un HDL menor de 40, ¿verdad? O de 50. Entonces, estos factores importantes se pueden tomar en cuenta como para darnos una alerta cuando el paciente llega y pensar ya en este tipo de patología. Y coexisten otros factores también, como es el consumo de alcohol, ¿verdad? Puede producirse en ausencia de cirrosis o signos histológicos, que esto pues ya posteriormente se pueden ver. Entonces, la recomendación que estas guías dan, recomiendan que en pacientes con factores de riesgo metabólico, o sea, que tengan ya simplemente sobrepeso u obesidad, tienen que establecerse ya progresiones diagnósticas para descartar la enfermedad hepática. Y en individuos que tengan esteatosis deben de realizarse exámenes para detección ya sistémica mucho más específica, evaluar si hay el consumo de alcohol o posteriormente también se puede evaluar si hay alguna hepatopatía crónica asociada a otros diagnósticos. ¿Qué prevalencia e incidencia tiene? En realidad esto es muy variable, hay varias estadísticas, ¿verdad?, al respecto. Más o menos es un trastorno muy frecuente, sobre todo en países occidentales, sobre todo por el tipo de dieta, ¿verdad? Afecta más o menos a un 17-49% de adultos y también se puede dar en personas delgadas. Más o menos la incidencia es un 7%, ¿verdad? Con mayor frecuencia en mujeres en edad temprana y lo que llama la atención es que pueden tener enzimas hepáticas normales. Entonces, los factores que yo les mencioné de cintura, peso y todo, no hay que perderlos de vista cuando estamos pensando ya en un riesgo clínico del paciente. Bueno, la forma progresiva, ¿verdad? Que vimos que la fibrosis, ¿verdad? Y más que todo se da en pacientes también. La estadística dice que puede ser en pacientes mayores de 50 años, aunque esto puede variar, puede ser en edades más tempranas. Y es más frecuente también en pacientes tipo 2, con diabetes tipo 2, perdón. Entonces, las recomendaciones, como les había mencionado de la guía, ellos recomiendan al respecto de que identifiquemos este tipo de pacientes, sobre todo cuando ya estamos sospechando en síndrome metabólico. Hay que evaluar pruebas hepáticas o enzimas, ¿verdad?, hepáticas, y también mayores de 50 años, diabetes tipo 2. Esto pues no hay que dejarlos ir sin ningún diagnóstico. Esto tiene una recomendación A, o sea que en realidad son en base a estudios ya controlados. Bueno, la patogenia, hay varias causas, como vimos anteriormente. Puede ser medicamentosas, pero se ha asociado mucho también actualmente en lo que es estilo de vida. Estilo de vida en cuanto a la alimentación rica en calorías, un exceso de grasas saturadas, sobre todo las de origen animal, hidratos de carbono refinados, digamos lo que son pan blanco, pastas, todo esto puede interferir. Entonces hay que hacerle una evaluación nutricional al paciente, simplemente un recordatorio de 24 horas, mire usted qué acostumbra a comer. O sea, eso no nos lleva ni 5 minutos, preguntarle al paciente cuando llega a clínica para tener más o menos ya una idea y un enfoque ya nutricional, si está consumiendo bebidas edulcorantes con azúcar, el consumo elevado de fructosa. También hay un dato muy importante, varios estudios que han dicho que refieren de que, por ejemplo, en una dieta uno dice, bueno, ¿qué está comiendo? Solo fruta y verdura. La fruta tiene fructosa. Entonces también hay que educar al paciente y decirle, ok, está comiendo fruta, perfecto, no tiene grasa, pero también el exceso de fruta, que tiene mucha fructosa, puede en un momento determinado afectar también la función hepática, ¿verdad? Entonces, y también si está asociado al aumento de peso, síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces, todos estos factores pueden recientemente ya asociarnos a una enfermedad de esteatosis. El consumo elevado de fructosa que habíamos hablado,
¿verdad? Aunque está asociado a un factor de confusión debido al consumo excesivo de calorías y el estilo de vida. O sea, está bien, me dice el paciente, mire, estoy comiendo un montón de fruta, pero no por eso le va a dar una esteatosis, ¿verdad? Sino que también tenemos que ver otros factores como estilo de vida en cuanto a que no está haciendo ejercicio, está comiendo muchas calorías. Entonces, todos estos factores hay que considerarlos. Yo no voy a entrar en detalle con los genes, porque también hay personas que llevan un estilo de vida muy saludables, ¿verdad? Y de repente tienen signos clínicos ya ¿cómo se llama?, de una esteatosis. Entonces también están asociados, que sería otra conferencia, de los genes que han descubierto actualmente, que pueden predisponer, incluso en niños y adolescentes, hay varios estudios al respecto de los genes, ¿verdad?, más asociado al mal estilo de vida, pueden predisponer al paciente a adquirirlo. Entonces, la recomendación siempre de estas guías dice: los estilos de vida poco saludables desempeñan un papel en la aparición y progresión de la enfermedad hepática. La evaluación de los hábitos alimentarios y la actividad física es parte integrante de los exámenes completos para la detección sistémica de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, tiene recomendación A. No sé si al momento vamos bien. Bueno, vamos a entrar un poquito en lo que es la fisiopatología. O sea, ya vimos que hay algunas situaciones como estilo de vida, los genes, ¿verdad?, el tipo de alimentación, todo lo que hemos visto. Pero también desde el punto de vista fisiopatológico, la esteatosis puede causarse por la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo crónico. Entonces, ¿qué es la resistencia a la insulina? Recuérdense que el páncreas y el hígado trabajan casi simultáneamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comemos, automáticamente el acto de comer, llegar comida al estómago, se activa el páncreas y se activa el hígado, en cuanto a que el páncreas produce insulina. Entonces, depende de la cantidad de glucosa que yo come en el día, va a ser proporcional también la cantidad de insulina que va a producir mi páncreas. ¿Con qué fin? Esto, perdón, lo digo para los pacientes, ¿verdad? Con el fin de que esa glucosa que yo estoy consumiendo, la insulina la pueda como atrapar. No sé si jugaron ustedes el juego de Pac-Man. Yo a mis pacientes les ejemplifico eso, que lo que come es la insulina y las bolitas son la glucosa. Entonces, básicamente lo que hace la insulina es atrapar esas moléculas de glucosa y llevarlas para que se puedan utilizar a nivel de otras células. Entonces, la resistencia a la insulina no es más que la incapacidad que tiene la insulina de captar esa cantidad de azúcar, ¿sí?, y llevarla a los órganos blancos. Entonces se hace una resistencia a la insulina. Causas hay varias, pero es uno de los factores. ¿Por qué? Porque entonces esa glucosa se queda circulando y puede elevar los triglicéridos, y de igual manera la insulina alta en sangre, la hiperinsulinemia, también es un factor de riesgo. Entonces tenemos dos factores de riesgo asociados a lo que es la resistencia a la insulina. Entonces, la fisiopatología de la enfermedad hepática se cree que involucra dos etapas: la obesidad y resistencia a la insulina. Entonces, estos son los últimos estudios y recomendaciones, que la obesidad está relacionada directamente con la resistencia a la insulina, causando una esteatosis debido al aumento de los triglicéridos en los hepatocitos. Entonces, todos esos triglicéridos se van a acumular a nivel hepático. El estrés oxidativo, que está implicado en el factor, estos son, digamos, factores inflamatorios. El factor de necrosis tumoral y las citocinas son, digamos, el tejido adiposo, o sea, los gorditos que nosotros tenemos normalmente. El adipocito se ha visto que no es solamente una lonjita, no. Ese es un órgano endocrino que produce miles de sustancias, pero sobre todo sustancias inflamatorias. Por eso se dice que la obesidad hoy en día es una enfermedad inflamatoria, por todos estos factores inflamatorios que se liberan a nivel del adipocito. Entonces, entre ellos está, por ejemplo, lo que es las citocinas, el factor de necrosis tumoral. Entonces, esto puede inducir a que los triglicéridos aumenten en sangre y se vayan a acumular al hígado. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos corrientes, dos factores muy importantes que nos pueden predisponer a que esos triglicéridos, o sea, esa grasa, se acumule en nuestro hígado: la resistencia a la insulina y lo que es el estrés oxidativo crónico. Lo que resulta en una peroxidación lipídica, activa la respuesta inflamatoria, libera las citoquinas, hay una muerte celular y una fibrosis, y eso puede causar la hepatitis, ¿sí? Entonces, esa acumulación de grasa
producida por todos esos factores inflamatorios, producen la fibrosis y la muerte celular. Recuérdense que a nivel hepático lo que más hace daño al hígado es la fibrosis. Ya queda como una lesión, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado, el objetivo es evitarlo. Entonces, aquí para resumir lo que es la resistencia a la insulina, ¿verdad? Hay lipólisis en el tejido adiposo, se cometen ácidos grasos libres, se van al hepatocitos, aumenta la síntesis de triglicéridos y eso produce la esteatosis. De igual manera, a nivel hepático, aumento de consumo de glucosa, ¿verdad? Por el músculo esquelético puede producir una hiperglicemia y hay aumento de la glucosa a nivel de los hepatocitos. La adinopectina también, los niveles bajos se han relacionado a acumulación de grasa intrahepática, necrosis y progresión de la enfermedad, ¿verdad? Que es otra también importantísimo, que puede también en un momento determinado producir ese efecto. La leptina, esto pues ya tiene tiempo de haberlo estudiado, se asocia mucho a lo que es sobrepeso y obesidad, eso básicamente está en los adipocitos, lo que yo les platicaba, y también parece ser fundamental en el desarrollo de la fibrosis hepática, ¿verdad? Eso también puede producirlo. La interleuquina 6, que está también producida por los adipocitos, eso también puede inducir a la resistencia a la insulina y alterar la señalización de la insulina en los hepatocitos. Este es uno de los cuantos miles de factores inflamatorios que se pueden producir. Aquí hay un pequeño esquema evolutivo de la enfermedad por los depósitos de grasa, ¿verdad? Este está tomado de una revista de gastroenterología. Entonces, lo que yo les platicaba, cuando es un paciente alcohólico, cuando es una hepatitis producida por alcohol, la esteatosis, ¿verdad? Viene de normal, hay una esteatosis, una esteopatitis, una fibrosis y una cirrosis, ¿verdad? Puede haber una cirrosis. Pero si se dan cuenta, en paciente no alcohólico, en un momento determinado puede ser reversible, ¿verdad? La esteopatosis, ¿verdad? Puede ser normal, obesidad, diabetes, esto se puede en un momento determinado controlar. Entonces aquí está resumido que los ácidos grasos, ¿verdad? Libres, todos los factores de necrosis tumoral, todo lo que platicamos da una resistencia a la insulina. Otros factores también como drogas, de algunas deficiencias específicas enzimáticas, exceso de carbohidratos, algunas toxinas producen una acumulación de grasa. Esos ácidos grasos libres pueden producir una autohepatitis, una lesión celular y un estrés oxidativo, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Hay cambios en la forma y en la función del hígado. Y entonces, esto puede producir un proceso inflamatorio. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Ya voy a entrar a la parte nutricional, pero quería enfocar mucho esto porque así vamos a ir entrelazando lo que es la dieta en sí. Bueno, esta es una revisión de muchos estudios que hay, si ustedes se encuentran en la literatura, las revisiones, ¿verdad?, de hígado graso no alcohólico, un componente inflamatorio del síndrome metabólico. Entonces, como les digo, ahorita lo están asociando mucho, es una revisión que hicieron de varios años de estudio, con varios estudios, en el cual pues vieron y en resumen, vieron en general de que los mediadores inflamatorios, ¿verdad?, oxidativos y todos los ácidos grasos son responsables de la historia natural del síndrome metabólico, pero esos están relacionados con el hígado graso no alcohólico. Por lo tanto, la identificación de este componente patológico por medio de los métodos, digamos, bioquímicos, por ultrasonidos, son de suma importancia. La pérdida gradual de peso y el aumento de la actividad física, y la modificación de la dieta, aumenta la expresión de las enzimas, ¿verdad? O sea que ayudan y previenen la acumulación de grasa en el citoplasma. Entonces, este estudio básicamente se basó en ver historia, lo que eran las enzimas hepáticas, actividad física, aumento de peso, y vieron en realidad que cambios de estilo de vida y disminuir peso podrían ayudar. Bueno, no voy a hablar mucho de lo que es obesidad, es enorme, ¿verdad? En cuanto a que ahorita ya, como les digo, es una epidemia. Actualmente ya se llama diabesidad, porque es un factor importante en cuanto a producción a originar, pues la diabetes, ¿verdad? Tipo 2. Aquí pues hay una estadística alarmante, ¿verdad? En cuanto a adolescentes, niños, que el porcentaje de prevalencia e incidencia está aumentando muchísimo, ¿verdad? Un 45%. Estos eran datos de 2015.
que eran 42 millones de niños menores de 5 años ya tenían sobrepeso, y en lactantes y niños con sobrepeso aumenta 70 millones para el 2025. O sea, en realidad son datos alarmantes en cuanto a adultos y niños, y sobre todo en niños que ya vienen con una generación, ¿verdad?, establecida. Entonces, el índice de masa corporal y el peso y el perímetro de cintura, que mide la adiposidad visceral, aumenta una asociación positiva entre la presencia de enfermedades de hígado graso que se puede predecir, ¿verdad? Y como hay enfermedades asociadas como la obesidad, la diabetes, apnea del sueño, el ovario poliquístico, hipogonadismo, también pueden contribuir a la presencia de enfermedad de esteatosis. No tengo esa diapositiva, pero hay un dato importante que mencionaban que, por ejemplo, no necesariamente tiene que llegar su paciente, uno lo pesa, lo mide y bueno, ¿cuánto tiene índice de masa corporal? Ah, tiene 20. Ah, está re bien. No hay problema porque usted no tiene sobrepeso. No. Los últimos estudios dicen de que es cierto, el índice de masa corporal para los pacientes es un dato que nosotros tomamos de acuerdo a peso y estatura, ¿sí? Lo normal es de 18, por ejemplo, a 24 en nuestra población es normal. 24 a 29 ya es sobrepeso. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos el peso, lo convertimos en kilos, luego la estatura al cuadrado. Digamos, si yo peso 120 libras, lo divido en 2.2, eso me da los kilos, y luego la estatura, si mido 1.60 por 1.60, eso lo divido y me da este dato que les estoy mencionando. Entonces, en varios estudios vieron de que pacientes que tienen índice de masa corporal de 25 a 29 desarrollaron posteriormente problemas de esteatosis hepática. Entonces, ¿qué significa esto? De que, como vimos anteriormente, probablemente son pacientes delgados, pero tienen los genes y hay predisposición en cuanto al estilo de vida y dieta. Entonces, estos pacientes desarrollaron posteriormente este tipo de patologías. Bueno, entonces, estos datos muy interesantes. La OMS actualmente considera que la obesidad está relacionada con la enfermedad hepática, la esteatosis hepática, en un 69 a un 100%. O sea, es un dato bastante alto. En sobrepeso, también pérdida de peso rápido. Aquí hay un dato importantísimo. Hay pacientes que llegan y le dicen a uno, mire, yo estoy muy gordito, quiero que me baje, ¿qué? En 2 meses, 40, 50 libras. Eso es imposible. Hemos tenido muchos pacientes con daño hepático secundario a la reducción de peso muy abrupta. Por eso es de que hay guías, hay protocolos establecidos, el peso tiene que bajarlo gradualmente. Entonces tampoco es bueno porque hay otro proceso fisiológico en el cual hay acumulación de estas sustancias y pueden en un momento determinado ser hepatotóxicos. Entonces, diabetes tipo 2, ¿verdad? Que tienen hiperglicemias, la hepatitis C y B, las hiperlipidemias, hipercolesterolemias, ¿verdad? De un 20 a 81% con síndromes metabólicos asociados. Todos esos están dados por la OMS. 2/3 de los pacientes con índice de masa corporal arriba de 30, en un 90% de 39 presentan esteatosis. O sea que un paciente que tenga un índice de masa corporal de 30 ya tiene asociado también esteatosis. Lo que pasa es que no lo medimos a diario en clínica, ¿verdad? Pero estos son datos estadísticos ya establecidos en varios estudios. Entonces, la prevalencia reportada en diabetes en varios pacientes varía entre 30 a 100%, también relacionado con diabetes o hiperlipidemia, o sea que también hay una asociación. Los pacientes con hepatitis presentan lesiones mitocondriales ya estructurales, o sea, ultraestructurales, que significa que eso pues solamente en una biopsia se puede ver, ¿verdad? Probablemente un ultrasonido esté normal, entonces no sabemos exactamente cuánta lesión mitocondrial a nivel del hepatocito está sucediendo en este paciente. Entonces, en un estudio realizado en base en análisis de biopsias hepáticas, demostró que la prevalencia de esteatosis es más o menos en esteatosis, hepatitis y cirrosis, 75, 22% respectivamente. Es cierto, estos pues son estudios que también hay que corroborar, pero estos son datos estadísticos que saqué de varios estudios. Entonces, ¿qué recomendación dan las guías que estamos viendo de esta guía europea? Dice, el seguimiento es obligado en la obesidad, que constituye el principal fenotipo y estado de riesgo para la enfermedad grasa, motivo por la resistencia a la insulina,
¿verdad? Que es una recomendación A. La mayor parte de personas delgadas que tienen enfermedad de esteatosis muestran resistencia a la insulina y una alteración de la distribución de la grasa corporal, a pesar de una alteración metabólica menos grave, digamos que solamente tengan sobrepeso, ¿verdad? Entonces, aquí es una cosa importante, distribución de la grasa corporal. Un paciente nos puede llegar delgado, ¿verdad? Con un peso adecuado, pero es importante que en clínica tengamos estas balanzas, las tanitas, que nos puedan medir también porcentaje de grasa, ¿sí? Entonces, es una cosa muy sencilla. Si no tenemos esa balanza, midámosle con medir cintura-cadera, ¿verdad? Brazo también es importante, son factores importantes que hay que medir para ver la distribución. Porque un paciente puede tener un peso normal, pero la distribución de grasa es mayor que la distribución de músculo. Entonces, eso también nos puede dar un parámetro que nos puede indicar un riesgo. Se recomienda que el objeto inicial del control de peso sea un 10%. Hay varios estudios que dicen que con un 3% que el paciente reduzca peso, tiene un porcentaje bastante alto disminuir la esteatosis, un 5% y no digamos un 10%. Entonces, esa es la meta final que se quiere para evitar que prosiga, ¿verdad? La esteatosis, bajar el peso un 10%. Bueno, ¿cuál es el impacto nutricional que nosotros esperamos? Según la recomendación de este Journal de Patología, hay que tener un programa estructurado para modificar el estilo de vida del paciente, enfocándolo a una alimentación saludable. Los pacientes que ya tienen pues fibrosis tienen que también tener una alimentación saludable. El objetivo es cambiar estilo de vida y una reducción del peso de un 7 a 10% para también mejorar lo que es las enzimas hepáticas y también a nivel histológico. Bueno, aquí me voy a detener un poquito. Cuando llega el paciente a clínica, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, obviamente pues la evaluación médica es importantísima, pero en las medidas antropométricas, como les decía, es medir peso, índice de masa corporal, relación cintura-cadera, como vimos. La valoración global subjetiva es un instrumento que está ya reconocido. Yo revisé varios, digamos, instrumentos que podemos usar en paciente con problema hepático y recomienda la valoración global subjetiva. Este es un instrumento que me toma en cuenta hábitos de alimentación, lo que es también la dificultad, por ejemplo, si ha bajado o ha subido peso, cómo está el apetito, ¿verdad? Y es un instrumento que podemos usar en 5 minutos y esto nos da el diagnóstico para ver si el paciente está bien nutrido o que tiene riesgo de malnutrición. Recuérdense que no necesariamente un paciente obeso es sano. Hemos encontrado muchos pacientes con sobrepeso con deficiencias subclínicas no diagnosticadas. ¿Okay? Entonces, nos da un parámetro bastante importante en cuanto a la valoración global subjetiva. ¿Y para qué queremos hacer todo esto? Para evaluar el riesgo de malnutrición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque malnutrición no es solamente que esté desnutrido. Nosotros antes miramos, está malnutrido, esperamos un niño completamente caquético, ¿verdad? No, la malnutrición se ha visto que es en realidad el concepto que usa la OMS es pacientes que tengan ya sea exceso o déficit de nutrientes. A eso se le llama un malnutrido. O sea, que un paciente obeso es malnutrido, porque si ya lo evaluamos desde el punto de vista bioquímico y todo, vamos a ver que tiene probablemente muchas alteraciones. Entonces, ¿por qué? Porque un paciente hepático depende, digamos, la etapa en que esté, ya vimos las funciones del hígado, puede tener una disminución de la absorción y del metabolismo de algunos nutrientes. ¿Sí? Sobre todo la proteína, hay un desgaste increíble de proteína, pierden mucha masa muscular, muchos pacientes por tanto medicamento pierden el apetito, empiezan a bajar peso, tienen náusea. Entonces el primer indicador es la pérdida de masa muscular. Entonces podemos medir circunferencia de brazo, eso es bien sencillo, medimos la mitad del brazo, ¿verdad? Hay unas tablas específicas para poder medir CMB y esto nos da el porcentaje si está malnutrido o no, ¿verdad? Si no tenemos otra fuente de hacerlo. Deterioro en la barrera intestinal, ahí puede haber tralocación bacteriana que facilita el origen de infecciones entéricas, una bacteremia, una peritonitis, ¿verdad? Ahora, esto sí es importante porque estoy haciendo revisiones, que me voy a adelantar a esto, en cuanto al uso, a uno le dice, mire que toma probióticos, que tome prebióticos, que tome simbióticos, o sea, sí tienen una utilidad, ¿verdad? No hay como estudios muy concluyentes de que diga, sí lo tiene que usar en estos pacientes.
Pero, digamos, cuando el paciente deja de comer o tiene, digamos, problemas de intolerancia crónica, ¿qué sucede? El intestino, recuérdense que es un órgano en el cual puede haber, o sea, tiene bacterias buenas y tiene bacterias malas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Puede haber, digamos, translocación bacteriana, significa de que si el paciente deja de comer mucho tiempo, las bacterias malas crecen más, ¿sí? Y hay una translocación bacteriana, y eso hace que hayan infecciones intestinales severas. La peritonitis es lo más frecuente que hemos visto en pacientes ya con ascitis, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la otra clase, pero me adelanto para ver la translocación bacteriana y puede producir infecciones incluso sistémicas. Entonces, es necesario identificar precozmente la desnutrición para tratarla, prevenirla y de esta manera, pues, compensar al paciente. Esta literatura tiene una base de datos muy interesantes, sobre todo, pues, en niños, ¿verdad? Se ha visto que la intervención, este es un metaanálisis que hicieron en la reducción de peso de 6 a 12 meses de seguimiento, que la intervención en estilo de vida en niños puede mejorar, digamos, con el estilo de vida, con o sin medicamento, disminuye los factores inflamatorios hepáticos y disminuye los riesgos cardiovasculares. Bueno, ese es un tema aparte, pero por ejemplo en niños no está, la FDA no aprueba ningún medicamento. El Orlistat es un medicamento que es uno de los únicos que está aprobados por la FDA, aunque se ha visto que no tiene pues como un efecto exitoso al 100%. ¿Qué es el Orlistat? Es un medicamento que básicamente lo que hace es disminuir la lipasa. Entonces, la grasa que usted come no la absorbe al 100%, solo se absorbe un 30% y lo demás pues lo elimina por las heces, ¿verdad? Es un medicamento muy famoso que ¿cómo se llama? Que se empezó a utilizar para bajar peso. Pero en estos estudios no encontraron pues algún beneficio directamente. Entonces, ¿qué recomiendan? Modificación de estilo de vida, que esto es la piedra angular en el manejo de la obesidad y por ende todas las complicaciones que ya vimos. La alimentación saludable, recomiendan más o menos, depende, hay que individualizar las dietas, no porque la amiga, la prima hizo la dieta de la luna, del queso, de la lechuga, hay cuántas dietas no inventan, o que para desintoxicar usan un montón de hierbas, sobre todo a nivel hepático, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque pues no es solamente hacer una dieta solo por así, sino que tenemos que personalizarla, más o menos dar una dieta entre 1,200 calorías, depende del kilo de peso del paciente. La actividad física regular, hay una tabla muy interesante del tipo de ejercicio que recomiendan, pero más o menos pueden ustedes empezar con 15, 20 minutos diarios, luego ir subiendo de 10 en 10 los minutos, un ejercicio cardiovascular, que es caminar, ¿verdad? Yo sé que el paciente pues ya hepático, si está cansado o tiene muchos medicamentos, no puede pues salir a correr, ¿verdad? Pero el hecho de moverse y caminar de un lado a otro se puede optimizar también la actividad física. Las guías, hay varias guías, ¿verdad? Que la terapia conductual es importantísimo. Si pueden ver aquí hay muchas asociaciones que están específicamente avalando la modificación de estilos de vida. Entonces, ya entrando de lleno a las metas y recomendaciones nutricionales, primero, pues obviamente el consumo del alcohol tiene que ser moderado, ¿verdad? Evitar el sedentarismo, por lo menos hacer ejercicio. Yo tengo una diapositiva que no la traje, pero es increíble, solo hoy en día que con el control remoto de la televisión, dice que uno más o menos tiene un ahorro de 20,000 kilocalorías en un mes, imagínense. O sea, solo el hecho de pararse, y antes que me acuerdo que eran las teles de botoncito que se jalaba y esperaba uno que se calentaran los tubos. Entonces, solo el hecho de pararse y encender su televisión quema calorías, ¿ya? Pero ahora solo el hecho de hacer el ejercicio solo con el dedo, imagínense el ahorro, más o menos son 20,000 kilocalorías, es un montón. Exactamente, entonces, y están comiendo palomitas de maíz o qué sé yo, entonces a eso le incrementamos de una actividad. Evitar el sedentarismo, incluir la fibra dietética, era lo que les decía, digamos, la fibra se ha visto que también puede beneficiar al paciente. ¿Por qué? Porque tiene un efecto específico a nivel del intestino, ayudando a disminuir la absorción de grasa también. Entonces se recomienda también las fibras, ¿verdad? Sobre todo las fibras no solubles.
Evitar el consumo de azúcares simples, aumentar el consumo de frutas y verduras, pero ojo con esto, ¿verdad? Lo que hablamos primero, no que me voy a comer un montón de frutas y verduras y todo el día me paso comiendo frutas, no, tenemos que tener una cantidad moderada de frutas y vamos a ver más adelante lo que es el índice glicémico. Hay alimentos que tienen índice glicémico bajo que son recomendables para que no nos suba mucho la glucosa en la sangre, ¿sí? Evitar las grasas saturadas de origen animal y preferir ácidos grasos poliinsaturados, que vamos a ver cuáles son. No sé si por el momento hay una duda o algo. Bueno, es importante las dietas bajas en grasa, ¿ok? No es que no usemos grasa, porque este es otro concepto importante. Me llegan y me dicen, no, fíjese que no estoy comiendo nada de grasa, porque el doctor me quitó la grasa. ¿Y qué está comiendo? Todo cocido, horneado. Ok, está bien hasta cierto punto. Pero recuérdense que la grasa, por algo está en las recomendaciones nutricionales, ¿sí? Las grasas tienen muchas funciones importantes. Una de ellas que pasa en el paciente hepático es que ayuda a la absorción de muchas vitaminas liposolubles, ¿ok? Entonces, necesitamos grasa para absorber vitaminas. Necesitamos grasa, sobre todo las mujeres, para funciones hormonales. El estrógeno se produce a expensas de grasa. Por eso es que las mujeres somos más llenitas que los hombres, ¿sí? Por esa necesidad hormonal que se da, entonces no podemos quitarle la grasa al paciente. Por favor, o sea, tenemos que orientar al paciente qué tipo de grasa tiene que usar, pero no quitarle la grasa. Esa es una recomendación importantísima que incluso vamos a ver ahorita en ASPEN, que son las americanas y las europeas, recomiendan un porcentaje del total de las calorías para dar al paciente de grasa. Bueno, entonces, el valor calórico, ¿verdad? De acuerdo al paciente. Tenemos que individualizar. Los carbohidratos, siempre y cuando sean carbohidratos complejos, un 50, digamos, del 100%, por ejemplo, estoy hablando de una dieta de 2.000 calorías. Ok, de esas 2.000 calorías yo voy a repartir un 50% de carbohidratos, un 15% de proteínas y un 25% de grasas. Ok, entonces, así en base a eso ya la vamos a hacer. Ah, sí. Bueno, entonces, por ejemplo, hay dos tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. Los simples son, por ejemplo, los procesados, para hacerlo más sencillo. Digamos, los azúcares, las pastas son refinadas porque llevan un proceso industrial. No es como lo mismo comerse un arroz, por ejemplo, ¿verdad? O una papa, una yuca, un camote, que tiene una buena cantidad de carbohidratos, tiene fibra, tiene vitaminas, a tomarme una Coca-Cola o todo lo refinado, el azúcar normal, incluso la sacarosa, tampoco, digamos, es recomendable quitar al 100%, pero en cantidades moderadas. Entonces, y los carbohidratos complejos son los carbohidratos que tienen las frutas y verduras, por ejemplo, algunos cereales integrales, por eso se prefieren los cereales integrales. Bueno, los suplementos multivitamínicos y minerales también para los pacientes que presentan hígado graso. Este es un dato interesante porque muchos dicen, bueno, no puedo tomar vitaminas, sí. Hay ciertas vitaminas que el paciente con hígado graso puede tomar, pero cuando ya tenemos un problema de cirrosis digamos, ya dije, no podemos consumir algunas vitaminas, ¿verdad? Entonces vamos a ver ya en la otra clase qué vitaminas podemos tomar y qué no. ¿Por qué? Porque obviamente el déficit que hay del hígado para procesar esas vitaminas, al contrario, lo que va a hacer es que las vamos a acumular y se pueden volver tóxicas, ¿verdad? Sobre todo las ADEC, esas son fáciles, me acuerdo del doctor que nos dio bioquímica, el famoso ADEC, ¿verdad? Que en un momento determinado debemos de evitar. Bueno, entonces la vitamina A, C, selenio, que son antioxidantes importantes, me voy a apurar un poco porque no me van a marcar tarjeta roja. Las necesidades nutricionales en general, ahora, lo que yo les decía, son 2.000 calorías, ok, pero ¿cuánto le voy a calcular por kilo de peso a mi paciente? ¿Cuánto necesito yo por kilo de peso? Más o menos oscila entre 25 a 35% kilocalorías por peso. Ese es el promedio que las guías recomiendan, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, un paciente normal de carbohidratos necesita un 60%, lípidos un 25% y proteínas un 15%. Aquí puse algunas observaciones. Un paciente hepático va a necesitar, si se dan cuenta, un 30% de lípidos, pero lípidos vegetales, de origen vegetal. Puse aquí triglicéridos de cadena media, pero son grasas de origen vegetal, ¿ok? Proteínas puede ser de un 15, 20, 25%. Me dirán, pero ¿a qué cantidad de proteína? Pero depende la cantidad
o el grado en que el paciente esté, porque cuando ya pierden masa muscular, pierden peso, lo primero que pierden es masa muscular. Pero tenemos que ver si el paciente en realidad, la función hepática cómo está. Muchas veces la damos en fases agudas y posteriormente ya la regulamos después. Y los carbohidratos con índice glicémico bajo. Bueno, ahorita lo vamos a ver que hay una gráfica ahí. Bueno, aquí les quiero enseñar rápidamente las guías nutricionales de acuerdo a las entidades. Está la ADA, la europea, la canadiense, ¿verdad? De todas las recomendaciones con ¿cómo se llama? Que recomiendan, digamos, de proteína el porcentaje, hay que individualizarlas según la ADA, ¿verdad? Individualizar las grasas, ácidos grasos monoinsaturados, carbohidratos según el índice glicémico bajo, las europeas también, pero si se dan cuenta más o menos no varía mucho en cuanto a la recomendación en porcentajes de grasas, de proteínas y de carbohidratos, ¿ok? Pero es importante tomarlo en cuenta cuando uno va a calcular una dieta. Bueno, entonces, ¿qué recomiendan la Academia Americana, la Europea, en cuanto a este tipo de pacientes? Primero, bajar peso, dietas restringidas en calorías, bajas en carbohidratos, bajas en grasas saturadas, la dieta mediterránea, que ahorita vamos a ver cuál es, ¿verdad? Porque estos pueden disminuir, cuando disminuimos los carbohidratos simples, podemos siempre hay que monitorear el perfil de lípidos, la función renal, ¿verdad? Modificar los comportamientos y hábitos de alimentación, que esto es importante, hacer ejercicio. Lo mismo que vimos, ¿verdad? Que recomienda que el 60-70% vengan de los carbohidratos, y las grasas, ¿verdad? Que son monoinsaturados, esto es importante, o sea que los ácidos grasos monoinsaturados son las grasas buenas. ¿Cuáles son? Aceite de oliva, canola, de cacahuate, almendra, aceitunas, aguacate, ajonjolí, ¿verdad? Que son grasas relativamente buenas que se pueden consumir. Y las proteínas de origen vegetal básicamente, o pollo, pescado, ¿verdad? 0.8 a 1 gramo por kilo, y debe individualizarse según el paciente. Pero esta es la recomendación que nos dan las diferentes sociedades. Entonces, ¿qué alimentos podemos recomendar en general? Perdón, esto no se mira mucho, pero lo voy a pasar rápido. Entonces, esto es en cuanto a las recomendaciones de este journal, ¿verdad? Restricción del consumo de energía, lo que platicamos, una dieta, si hay sobrepeso o obesidad, una dieta más o menos, quitarle al paciente más o menos entre 500 a 1000 gramos a la semana de peso, que es importantísimo, bajar peso. Objetivo de reducción es un 7 a 10% más o menos en reducción de peso. Mantener el peso a largo plazo. ¿Por qué? Porque la grasa hepática aumenta junto con la recuperación de la grasa corporal. Pero la mayor parte de estos efectos beneficiosos, sobre todo en pacientes también con diabetes, que la grasa pues obviamente es más difícil de controlar, entonces controlan no solamente el índice glicémico, sino que también controlan el peso. Composición de los macronutrientes, consumo bajo de grasas, consumo moderado de carbohidratos, dietas con poco carbohidratos o digamos cetogénicos, que son básicamente estos que yo les mencionaba, los simples, para mejorar la función hepática. Bueno, la dieta mediterránea, ¿en qué consiste? Es una dieta rica en grasas monoinsaturadas. Puede beneficiar al paciente en control del azúcar, enfermedades cardiovasculares, baja también la esteatosis. En diabéticos es importante, por ejemplo, consumir pescado, aceite de oliva. El vino también está recomendado, ¿verdad? El vino, una copita más o menos 3 veces a la semana. Perdón. La semilla seca, aquí está la pirámide. Entonces, la pirámide de la dieta mediterránea consiste en hacer ejercicio, frutas, verduras, cereales principalmente integrales, el aceite de oliva, legumbres, ¿verdad? Todas las legumbres, frutos secos como nueces, almendras, es una buena recomendación también las nueces y almendras. Luego, el pescado y marisco se recomienda 2 veces por semana, que esa es una recomendación general. Los aves, huevos, quesos y todo, más o menos 1 o 2 veces por semana. Carnes dulces y todo lo que es azúcares, pues obviamente de vez en cuando. Y el vino, ¿verdad? Una copita de vino y bastante agua. Esa es en general la recomendación que dan las guías en cuanto a la dieta mediterránea. En realidad es muy efectiva para diabéticos, bajan peso, entonces
Y no es difícil. ¿Por qué? Porque son alimentos que nosotros tenemos en disposición. No tenemos que comprar cosas complicadas ni caras y que el cottage y que en realidad yo no soy amiga de esas dietas complicadas que el paciente en realidad las hace un tiempo y después se aburren y son muy caras. Entonces tenemos que usar lo que el paciente tenga a la disposición, ¿verdad? El consumo de fructosa, como habíamos hablado, ¿verdad? Que no hay que consumir mucha fruta, y que el consumo de alcohol, ¿verdad? Que es bajo, y entonces estas en general es lo que es la dieta mediterránea, ¿verdad? Bueno, faltó el pescado, pero las frutas, verduras, ¿verdad? Que son recomendables para reducir. El consumo de café, en realidad dice que no hay limitación de causa hepática, tiene un efecto protector, ¿verdad? Entonces ahí reduce también las consecuencias a nivel histológico, entonces cafecito lo pueden tomar. También el ejercicio y la actividad física, ¿verdad? Que es la recomendación por lo menos 3 veces a la semana. Bueno, ¿qué pasa con hepatitis alcohólica? De igual manera, una de las recomendaciones, abstinencia de alcohol. Pero aquí sí tenemos que dar una suplementación. Recuérdese que en hepatitis alcohólica ya hay daño, digamos, en el hecho de que el paciente, ese etanol se va a convertir en grasa. Entonces, el efecto es mucho más directo en cuanto a la esteatosis. Y muchas veces pierden el apetito, dejan de comer, entonces entran en una desnutrición crónica. Tenemos mucho paciente con déficit nutricional, sobre todo de vitaminas, ¿verdad? De la tiamina, vitamina K y ácido fólico. Entonces, en este tipo de pacientes sí hay que suplementar el ácido fólico, la tiamina. Si están un poquito dematizados, hay que restringir un poquito el sodio, ¿verdad? No solamente el sodio, no es solamente sal. Recuérdense que hay muchos alimentos procesados, enlatados, que tienen glutamatos. Estos glutamatos son sal al final, son nutrientes, son preservantes que jalan agua y por eso es de que el paciente se hincha más, ¿verdad? Bueno, ya vamos a terminar. Lo que me preocupa a mí en general es en niños, ¿sí? Niños y adolescentes que según la estadística que ustedes vieron, la incidencia y la prevalencia está aumentando. Y muchos de ellos son no diagnosticados. De hecho, no sé si hay pediatras aquí, pero ¿cuántos le toman la presión a los niños cuando llegan a su clínica? Yo diría que de 10 niños que llegan, no sé cuántos pediatras toman presión. Y hay un estudio que hicieron en México, exactamente en Oaxaca, de la prevalencia de hipertensión en niños no diagnosticados con sobrepeso. Entonces, es otro dato importante también, que bueno, no viene al caso, pero es un alerta, ¿verdad? Para médicos, que hay niños que tienen sobrepeso, no diagnosticados, hipertensión o problemas ya metabólicos que no se diagnostican a tiempo. Entonces, en niños, según la hepatitis, el daño hepático en niños, se ha visto que la alimentación y el ejercicio reduce la esteatosis, pero no afecta la degeneración o la fibrosis. Entonces, ojo con esto, porque probablemente muchos niños llegan con problemas de fibrosis y no diagnosticados. La vitamina E, ¿verdad? Que puede ofrecer algún beneficio. Los probióticos, lo que yo les platicaba, ¿verdad? Y el ácido docosahexaoico también puede tener algún beneficio en la esteatosis y en la inflamación, pero no para las lesiones ya de fibrosis. Las recomendaciones son la dieta y la actividad física puede mejorar la esteatosis y la inflamación hepática, ¿verdad? Ningún tratamiento farmacológico es eficaz. Entonces, cambio de estilo de vida. Ejercicio y dieta en niños es lo más recomendable, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, ¿verdad? Los niños son muy a comer dulce y grasa. Hay una explicación ahí también a nivel cerebral, que sea a nivel del hipotálamo. Entonces, el uso de diversos antioxidantes han mostrado también utilidad en hígado graso, sobre todo vitamina E, vitamina C, ¿verdad? La N-acetilcisteína también, cuando hay depresión de hierro. Eso lo vamos a ver en la otra plática. No todo paciente puede tomar hierro, va a depender de la etapa en que esté, ¿sí? Entonces es importante que a veces tienen anemia y dicen, póngale hierro y ve, y los pacientes entran en una hemacromatosis y producen más daño hepático que beneficio. Entonces también con esto un poco de cuidado. Este ensayo, ¿verdad? Vio que 800 miligramos unidades, al día de vitamina E también mejoró la inflamación y la degeneración. Los datos preliminares también sugieren que los ácidos grasos poliinsaturados podrían reducir la grasa hepática, o sea que son los omega 3.
hay controversia, hay muchos estudios que dicen que sí, otros que no, pero la fisiología de los de lo que son los omega 3 pueden beneficiar al paciente, más o menos entre 800 a 1000 miligramos es la recomendación. En colestasis, si hay una hepatitis por colestasis, hay que suplementar vitaminas, ¿verdad? Suplementar calcio, porque normalmente lo que sucede es que el ácido graso capta a nivel intestinal el calcio y no hace que se absorba, sino que se elimina por las heces. Y sobre todo hay que asociar vitamina D. Recuérdense que calcio, tomarlo solo, tenemos que tomar idealmente con vitamina D, ¿verdad? Entonces, en este tipo de pacientes hay que suplementar. En hepatitis alcohólica, las vitaminas liposolubles, fraccionar las comidas, hay que dar calcio, vitamina K, una dieta hipograsa y carbohidratos complejos. Eso es lo que recomiendan las guías. Y las guías Aspen, yo traje esto porque muchas veces también cuando el paciente no está comiendo dice, mire, no, ¿sabe qué? Tome mejor un suplemento, no digo nombre comercial, que es para paciente hepático. Usted va a la farmacia, ¿cuánto cuesta? 140 el sobre. O sea, imposible que pueda usted mantener 140 diarios o 2 veces al día de un suplemento. O sea, no lo digo por no valorizar este tipo de suplementos, cada suplemento tiene una indicación. En Guatemala tenemos la bendición de la encaparina. Yo sigo creyendo muchísimo, lástima que la han modificado mucho, pero digamos el componente natural de la encaparina es buenísimo. Entonces, tenemos alternativas, por ejemplo, lo que es la quinoa, que son fuentes altas en proteína que pueden beneficiar al paciente. Entonces, no necesariamente tenemos que recurrir al 100%. Las guías Aspen lo dicen, que es la Academia Americana de Nutrición, que hay, digamos, fórmulas que nos venden con aminoácidos de cadena ramificada. ¿Por qué? Porque estos producen menos acumulación, digamos, de cuerpos nitrogenados, pero en realidad el beneficio depende del paciente. Se pueden utilizar, pero tienen una indicación ya en pacientes cuando están en realidad malnutridos o un paciente, digamos, a nivel de intensivo. Entonces, ahí sí lo podemos manejar. Y para terminar, lo que es el índice glicémico. ¿Qué frutas, verduras podemos comer que tengan un índice glicémico bajo? El índice glicémico bajo no es más que, es digamos como la velocidad en la que se absorben los carbohidratos, ¿sí? Hay una fórmula aquí, es la respuesta después del consumo de alimentos. Bueno, entonces básicamente son carbohidratos. El índice glicémico puede ser, digamos, si yo me como una Coca-Cola, si me tomo una Coca-Cola, por ejemplo, en minutos, mi azúcar está altísima, si ustedes ven acá. Si me como una manzana, por ejemplo, miren la respuesta, es más lenta. Ese es el índice glicémico, la capacidad que tiene el alimento de jalar el carbohidrato a la sangre y subirlo. ¿Okay? Esto se maneja mucho en paciente diabético, porque muchos pacientes tienen problema hepático y son diabéticos. O incluso cuando hay una estatosis ya severa, el exceso de carbohidrato de igual manera no es conveniente. Entonces, es la respuesta que puede producir el alimento. Bueno, entonces, si vemos el efecto comparado con una maltodextrina en modificación de la sangre, una maltodextrina común, vean, se absorbe rápidamente a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Y una modificada, la absorción es más lenta y se da a nivel de todo el tracto gastrointestinal. Entonces me dicen, bueno, ¿y cuál es una modificada y cuál? Digo, como les digo, en lo que son frutas y verduras, ¿verdad? Por ejemplo, una zanahoria. Si usted la cose, tiene un índice glicémico más alto. En cambio, si usted la come cruda, la absorción es más lenta porque tiene más fibra, ¿sí? Una manzana. O hay unos edulcorantes naturales, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Yo no los recomiendo mucho, pero se pueden utilizar, ¿verdad? Tipo stevia puede ser. Esto es en tiempo, en horas, ¿verdad? Para que ustedes vean la diferencia. Este es otro beneficio también, que puede disminuir el peso, ¿verdad? Mejorar el perfil de lípidos, mejora la hemoglobina glucosilada en pacientes cuando se consume ese tipo de alimentos, pero siempre tiene que estar modificados con estilo de vida. Las guías ESPEN, que son las guías europeas de nutrición, recomiendan una evaluación nutricional, evitar las deficiencias nutricionales, suplementar con micro macronutrientes y solo suplementar cuando es necesario con las fórmulas especializadas. ¿Qué vitaminas o micronutrientes podemos utilizar, verdad? Podemos utilizar la tiamina, ácido fólico, la vitamina A, D y E en estas dosis, pero depende también la condición del paciente. No todos los pacientes, como les digo, pero las que más se recomiendan son las vitamina E, la vitamina D, ¿verdad? Son de 600 a 800 unidades
calcio más o menos entre 400 a 1200 miligramos al día. Obviamente si tenemos problemas de coagulación, pues podemos usar vitamina K, o en déficit, cuando ya tenemos un problema ya de encefalopatía o cirrosis, podemos utilizar todo lo que son la tiamina, las del complejo B. Estos minerales son importantísimos. El zinc, el selenio, son minerales importantes que ayudan, digamos, al hígado como cofactores a metabolizar carbohidratos, a aumentar el sistema inmunológico. Entonces, yo siempre recomiendo el zinc, funciona en 300 funciones en el organismo. ¿Qué dosis más o menos se recomiendan? Aquí dice 50 miligramos de elemental o 220 de sulfato. Puede ser elemental o en forma de sulfato. Incluso podemos dar 50 o 30 miligramos, ahorita pues los venden como tal en sulfatos. Selenio, verá que es otro micronutriente importante. El hierro, pues siempre y cuando tiene sus indicaciones, igual que el magnesio, ¿verdad? Entonces, toda esta suplementación es importante dar al paciente. Bueno, entonces me dirán, bueno, entonces, ¿qué alimentos no puedo comer? Entonces, vean, frutas, verduras, carnes blancas, podemos consumir lo que son cereales integrales, aceite de oliva, el aguacate, la almendra, ¿verdad? Como fuentes de grasa, sí las podemos consumir. Obviamente, si el paciente tiene buena tolerancia, es mejor comer las verduras en ensalada más que cocidas, ¿verdad? O sea, esa es una recomendación. La otra cosa, no sobrecocer las carnes, porque pueden producir ciertas sustancias que son tóxicas. Entonces, por eso es de que tienen un término específico, una cantidad, digamos, de grados en la cocción, para que tampoco crear específicamente nutrientes. Entonces, como pueden ver, ¿verdad? Hay un estudio muy interesante de lo que son los nutracéuticos. En cuanto al consumo, por ejemplo, de todo lo que son los vegetales, la canela, todo eso puede también beneficiar al paciente como un condimento. Adiós consomé, adiós sopas de sobre, ¿verdad? Nosotros en Guatemala tenemos la bendición que tira una semilla de naranja y les crece un árbol, o sea, en cualquier época del año. Nosotros en nuestro jardín podemos tener nuestra siembra de apazote, chile pimiento, todas las hierbas que se utilizan para sazonar, ¿verdad? Entonces, es recomendable que el paciente se acostumbre mejor a consumir todo natural, ¿verdad? Lo más natural posible. Si pueden ver, ¿por qué traigo esta foto? Porque es importante ver que el paciente pueda comer de todo un poco. Solo tal vez ojo con algo. Si miran aquí, las de color anaranjado, por ejemplo, lo que es la papaya, la zanahoria, ¿sí? Esa tienen vitamina A en forma de beta-caroteno, o sea, es un precursor de la vitamina A. El beta-caroteno es una vitamina que se puede acumular en un momento determinado. No es que sea tóxica al 100%, pero hay pacientes que comen, mire que he comido papaya todos los días, que zanahoria, y de repente usted le mira las palmas de las manos anaranjados, parecen Simpson. Entonces dice uno, ¿qué pasó? Se puede acumular. Esto es reversible, pero mucho ojo también con esto, porque el beta-caroteno en un momento determinado, un paciente con hígado inflamado puede producir otras lesiones. Obviamente esto es en general, ¿verdad? El alcohol, las grasas saturadas, comidas abundantes, ricos en sal, productos industrializados, los asados, los planchados, todos los alimentos que traigan, incluso cocidos con fuego directo, pueden producir nitritos también. Entonces la carne muy cocida, muy quemada no es recomendable. Si va a hacer su churrasquito, pues 3/4 más o menos para que no le haga daño, que lo puede consumir 1 o 2 veces por semana. Entonces jamones y eso, nada. Que mire que es de pechuga de pollo, o sea, sí, pero ¿cómo la procesaron? Lo que son jamones, embutidos y todo, uy, hay una historia muy triste que contar de eso. Mejor ni coman ni salchichas ni nada, aunque sean de pavo, de pollo, ¿no? O sea, hay pescado, hay pollo, ¿verdad? Que pueden ustedes consumir, o grasas rojas magras, que es otra recomendación. Bueno, ya para terminar, solo quiero comentarles, en muchos países, fíjense que a nivel de escuelas, que es algo que en Guatemala debería de existir, hay educación desde niños, incluso en Chile. Tuve la bendición de ir a unas pláticas allá y nos invitaron a ir a un museo que ellos tienen en Argentina y en Chile. Tienen museos de nutrición para niños. Entonces, en lugar de ir a X y lado que los llevan a esos museos y les enseñan a comer
Ellos juegan con los alimentos, les enseñan qué es bueno, qué es malo, o sea, es una cosa impresionante. Entonces ellos tienen sus campañas a nivel de escuelas, ¿verdad? En el cual ponen la nutrición, actividad física para prevención de la obesidad. Y todas las industrias de alimentos colaboran con eso, porque este es el dato que aquí no tenemos, ¿verdad? Aquí entre nos, pero entonces ellos colaboran para que en las escuelas, en lugar de un Totris, una gaseosa, qué sé yo, hayan alimentos saludables. Entonces desde pequeños los niños ya traen esa educación en tener una buena nutrición. Miren, este es el taller de exposición, nutrición y actividad física, ¿verdad? Entonces es impresionante todo lo que ellos hacen de educación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero dejarles hoy? Como vimos desde un inicio, lo que es toda la enfermedad hepática, excepto por los genes, ¿va? Pero lo que es enfermedad hepática o hígado graso en general se puede prevenir. Y no necesariamente un paciente que no tenga sobrepeso no va a tener esa predisposición. Y mucho ojo con los pacientes que tienen un leve sobrepeso o una circunferencia de cintura cadera alta, porque entonces no tengamos que perderlo de vista en cuanto a dejar el diagnóstico. Entonces, todo este tipo de enfermedades se pueden prevenir. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Tienen preguntas?